González. Buenas noches para todos. Se podrán imaginar que con todo lo que he hecho en mi vida, lo que menos me debería costar es enfrentar a una platea de 60 personas ahora acá. Estoy transpirando. Sí. Porque, no sé, no tiene explicación. Voy a intentar encontrarla. Yo desde los 7 años pisé este lugar. Acá hice mi primera comunión. Acá venía a catequesis. Acá no específicamente en este lugar, pero sí en la parroquia. En algún lugar, no me acuerdo dónde me daban una clase de catecismo, pero era acá. Y acá me vinculé, yo calculo que a los 12 o 13 años, para hacer de todo. Hacíamos adentro y afuera de esta iglesia de todo, lo bueno y lo malo. Lo malo era que tocábamos timbre y salíamos corriendo, robábamos flores, robábamos frutas de los vecinos, había vecinos que tenían frutas en los jardines y se los robábamos. Sí, ¿verdad que tuve una tremenda vinculación con el santuario, tremenda. Yo no quiero aburrirlos porque si les cuento todo lo que hicimos desde los 12, 13 hasta los 28 años fue permanente mi relacionamiento, no el mío, el de un grupo de jóvenes de esta zona y de otras zonas con el santuario. Llegamos a hacer de todo lo que se puede imaginar dentro y fuera de una misa. Acá hacíamos bailes, kermeses, obras de teatro. Acá dimos Tartufo de Molière y lo ensayábamos en un escenario como este, pero que estaba del otro lado. Es este mismo. Tendría que hacer como los jugadores de fútbol, hincarme y besarlo. Para recaudar fondos, para hacer las movidas que necesitamos hacer, para colaborar con el santuario. ¿Por qué? ¿Hay una biblioteca por allá arriba? Sí. Perfecto. Nosotros esa biblioteca la ayornamos, la ordenamos, estaba como un gran anticuario, cerrada, lleno de polvo los libros, y le hicimos biblioteca pública. Entre todos los jóvenes salimos a recolectar libros por el barrio y le hicimos biblioteca pública. La biblioteca pública requería de un horario de lunes a viernes, de mañana y de tarde, y un horario los sábados. ¿Quiénes atendían la biblioteca pública? Nosotros, en los horarios libres que teníamos entre estudios y trabajo. Pero muchos de nosotros incluso ayudamos a oficiar misa. Con todos los papeles que hay en la misa, es decir, cantar, leer las escrituras, hacer de monaguillo, ayudar al padre a todo lo que necesitaba, ser el auxiliar del padre. Como allí está recostado sobre el santuario de aquel lado, una zona, ahora que no voy por ahí, pero era una zona muy deprimida, con mucha familia, con muchas carencias. Sobre fines de año, mediados de noviembre, fines de noviembre, diciembre, en las ofrendas, en lugar de que la gente pusiera el diezmo cuando pasaba la canastita, nosotros le pedíamos a la gente que trajera alimentos no perecederos y cuando llegaban sobre las fiestas pedíamos que trajeran pan dulce, budín inglés y todo eso. Yo rápidamente, en un vuelo muy superficial, le escribí una carta a Mauricio, a quien agradezco desde ya el haberme conectado de esta manera, porque es de la única forma que yo puedo vivir esto, a pesar de estar de cualquier lugar de Montevideo a 20 minutos. Nunca más volví, nunca más. Y me fui hace 38 años. Pasaba por afuera y la miraba con cariño, pero no entré nunca más por distintos motivos. Íbamos allí sobre las fiestas, íbamos a llevarle los budines ingleses, los panes dulces, los turrones, todo lo que la gente nos dejaba a esas familias. Comandábamos y organizábamos retiros espirituales.
hacíamos lectura interpretada de la Biblia. Como en el liceo nos hacían lectura interpretada de la Divina Comedia de Todos Plomos, nosotros a los que querían, mira, yo no me la puedo cobrar con los profesores, me la cobro con los amigos que quieren interpretar la Biblia. Y ahí los encerramos de repente un sábado de 1:30 de la tarde a 6 o 7 a leer entre todos la Biblia e interpretarla, el Nuevo Testamento. Una cosa, hicimos una versión de la misa criolla de Los Fronterizos, que debe ser una de las obras musicales más hermosas del mundo, pero más difíciles de interpretar. Unos caretas, unos atrevidos, la grabamos y después la escuchamos y la terminamos destruyendo porque era una vergüenza para nosotros mismos, porque hay algunas notas que van tan arriba que imposible que gurises de 17, 18 años sin haber estudiado canto lo hicieran. Participamos en representación del santuario en concursos de guitarra que hacía el Misericordista. Y si no, nos quedó cosa por hacer. Ayudábamos a pintar algunas cosas, qué sé yo, de todo. Me casé, me fui del barrio y no volví nunca más. Entonces cuando el otro día Mauricio, que no me conocía, no sé cómo consiguió mi celular, nunca se lo pregunté todavía, me dijo de la idea que tenían, de lo que estaban haciendo y que si podía venir a contar mi relacionamiento con el santuario, yo con mucho gusto le dije que sí. ¿Cómo conseguiste mi celular? ¿Cómo me lo pasaste? ¿Cómo ubicaste? Por Facebook. Soy fácil, ¿eh? Twitter tenés bloqueado, Twitter tenés bloqueado, mensaje no te puedes mandar, lo haces por Facebook. Tenés que bloquearte en Facebook. Claro. No, es que además, bueno, está. Resumidas cuentas, esa era mi historia. El cura, acá había dos padres, nunca entendí cómo funcionaba eso, pero había uno que se llamaba Goico Echea de apellido, pero que era como una especie de sacrosanto, intocable, y el que laburaba con nosotros era un polaco muy joven, muy bien, Edmundo Sierra, que para mí era mucho más que una persona, mucho más que un ser humano. Yo creo que escribí, cuando le escribí a Mauricio algunas letras, pues me parecía que era la personificación de Jesús, en un hombre que pululaba la tierra. Porque la forma que tenía de mirar, la forma que tenía de hablar, la forma que tenía de escuchar, que no es fácil. Un grupo de 25 atorrantes que corrían, que iban, que venían, que tenían una vitalidad brutal, que se llevaban el mundo por delante, que creían que todos lo sabían, que éramos nosotros. Pobre tipo, obviamente le sacudíamos el piso a cada rato. Y él jamás perdió la calma, jamás perdió la compostura, jamás. Cuando yo me casé, por un pedido especial de mi esposa, me casé en la iglesia del Cordón, pero las charlas a la iglesia del Cordón las cumplimos porque así lo dice lo que está establecido. Pero las charlas que yo quería que me llegaran al corazón, nos las dio Edmundo Sierra, en mi casa. Y el día de la boda había dos sacerdotes en el altar, el de la iglesia del Cordón y Edmundo Sierra. O sea que a mí esto me llegó mucho al corazón. Como nunca más vine, pero me parecía que es como que uno lo tiene ahí a mano y algún día va a ir. Pucho, hoy cuando me bajé del auto y entré, el primer escalón, empecé a transpirar. Pero de verdad, digo, no hago ningún camelo, me sacudió todo, y a medida que iba viendo por dónde entraba, iba no solo reconociendo los lugares, sino que cuestionando algunas cosas que no eran como me decían. Porque me dijo Mauricio, esta es la entrada del sótano. No, pero acá no era la entrada del sótano. Sí, hay una entrada que es como, ¿verdad? Seguro, una persona de mucha edad o mal edad de movimiento no puede entrar por ahí. Bueno, nada, recordaba todo. Muchas gracias de nuevo, Mauricio, por haberme obligado a venir y permitirme esto. Porque en realidad, si él no me hubiera planteado eso, yo, perdón, conté solo las cosas buenas y algunas malas. Acá enfrente era todo horrible, ahí donde ahora hay una placita de juegos ergonométricos, creo que se llaman, algo así. Era una canchita de fútbol, donde cuando yo me escapaba de mi casa me encontraban ahí siempre. Y al lado de la canchita de fútbol había una especie de club, el Chalet. Pero me acordé que se llamaba el Chalet a las 6:30 cuando estaba en mi casa, y digo, me tengo que acordar cómo se llamaba.
Hacía años que me quería acordar cómo se llamaba y me acordé hace una hora y pico, el chalet. Allí ya los encuentros eran de otro tono, ¿sí? Allí ya la gente venía bañadita y peinadita y perfumadita, y con otras intenciones, que casi nunca se concretaban esas intenciones, pero uno venía con otras expectativas. Después terminamos como unos pelotudos jugando al casino, al futbolito, acostándonos a la 1 de la mañana sin haber hecho nada diferente de lo que hacíamos todos los días. Pero bueno, de alguna manera también las expectativas las teníamos, y dice que la esperanza es lo último que se pierde. Muchas gracias por haberme prestado la oreja, y ahora voy a presentar a alguien que sí sabe, y mucho. Él es Gabriel González Merlano, sacerdote de la diócesis de Florida, doctor en Derecho Canónico, docente de la Universidad Católica del Uruguay y de la Facultad de Teología, investigador en el área de Derecho y Religión, con numerosos artículos y libros publicados, así como participaciones en congresos de la especialidad. Por ejemplo, libros, Varela y Vera, 2 visiones sobre la religión en la escuela. Esto lo escribiste en el año 2011. Bien. Esto lo agregaron. No. Ahí terminaba mi presentación. Estuvimos investigando. El conflicto eclesiástico de 1861-1862, aspectos jurídicos de la discusión acerca del patronato nacional. Esto fue en el año 2010. Está bien informado. El mito de Narciso, una mirada a nuestra cultura, 2009, entre otros. Me escribió tantos artículos que si yo leo los artículos se terminan la hora sin escucharlo a Gabriel. Así que, Gabriel, todo este silencio y esta atención de la gente para conmigo. Mientras se pone el micrófono. Bueno, bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Lo mío va a ser mucho menos atractivo que lo de Fernando. Aunque yo también tuve mi pasaje por aquí, por la parroquia. Lo único no soy tan famoso como él. Y hace menos años. Yo cuando entré al seminario entré en una comunidad religiosa que teníamos una casa de formación por aquí cerca, en la calle Chimborazo. Entonces yo venía todos los fines de semana a misa acá y participaba en el grupo de jóvenes. Y eso era en el año 83 y 84. Así que bueno, nunca más tampoco vine por acá. Y ahora bueno, cuando me invitaron también, cuando el padre Juan me invitó, la verdad me dio mucha alegría porque bueno, poder compartir este acontecimiento aquí y volver a este lugar donde también lo recuerdo con mucho cariño. Bien, yo les voy a hablar un poco, espero no aburrirlos, y si se aburren me dicen, acerca de esto que estamos celebrando, los 100 años de la piedra fundamental de este santuario nacional. Lo que un poco yo quisiera hacer es contextualizar la época. No podemos tampoco fijarnos en el 1919 si no vamos un poquito para atrás, porque claro, la idea de crear un santuario aquí en el Cerrito de la Victoria databa de mucho tiempo atrás. Entonces tenemos que ver por lo menos una primera fecha que es 1889. Que ahí fue el origen de la idea del santuario. Y luego vamos a ver otra fecha, 1911, que me parece importante también, porque ahí la idea del santuario estuvo muy en peligro, casi naufrago. Y luego vamos a ver 1919, que fue cuando se comenzó a concretizar la idea, porque bueno, ahí se bendijo la piedra fundamental. Vamos a comenzar en 1889. ¿Por qué yo digo que es el origen de la idea? Bueno, vamos a dar un poco el contexto qué pasaba en Uruguay en 1889. El Uruguay de 1889 y algunas décadas atrás, podemos poner en 1860 en adelante, para la iglesia fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque a partir de 1860 había comenzado todo un proceso en Uruguay. El Uruguay cuando eso era católico, y era católico porque el Estado era católico además. Nuestra primera constitución de 1830 establecía que la religión del Estado es la católica apostólica romana, con todo lo que eso significa. Es decir, un Estado que tiene la religión católica, ¿no? Y todo lo que significa eso también para la Iglesia, ¿no? Es decir, como protección a la Iglesia y todo, y privilegios también para la Iglesia. Bien, en esa situación
del Estado católico y eso, Uruguay vivió muy pocas décadas, porque en 1860 ya empezaron los conflictos, empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque en Uruguay comenzaron a arribar nuevas ideas, muy contrarias a las ideas católicas, que comenzaron a crecer, y por tanto comenzaron los conflictos con la Iglesia. Y ahí va a comenzar una primera época que todos conocemos, más o menos de referencia, que comienza con un primer conflicto en el año 1861, que es el conflicto de los cementerios. No sé si ustedes lo conocen. La Iglesia tenía, los cementerios los tenía la Iglesia, era el Camposanto. Es decir, se enterraban a los que morían al lado de la Iglesia. Es decir, no era el cementerio un lugar estatal. Y ahí hubo un conflicto porque la Iglesia se negó, el cura de San José, de la ciudad de San José, se negó a enterrar a una persona que no era católica, era masona, entonces, bueno, estaba contra los principios de la Iglesia, se negó a enterrarla en el cementerio. Imagínense que en esa época todo el mundo, casi el 100% era católico, y que no había mucho problema por eso, bueno, pero no lo era, se negó a enterrarlo en el cementerio y se dio un gran problema que tuvo como consecuencia que los cementerios pasaron a la órbita del Estado. A partir de ahí viene la estatización de los cementerios. Entonces los cementerios, como nosotros los conocemos hoy, de 1861. Luego, estoy diciendo grandes acontecimientos, ¿no? Luego, en 1877 viene la reforma de la educación de Varela. También un gran problema porque ahí hay una gran discusión. Se enseñaba religión en la escuela pública, era lógico. El Estado era católico, se enseñaba religión católica, se enseñaba el catecismo en la escuela. Bueno, la propuesta de Varela era quitar la religión de la escuela. Entonces ahí todo otro conflicto, en el gobierno de la Torre, todo otro conflicto, a ver si, y ahí la lucha de la Iglesia. Unos años más, 1879, se crea el registro civil. ¿Qué existía antes del registro civil? Los registros parroquiales. La gente, como toda era católica, iba y se le bautizaba a los niños y quedaba registrado. Como todos se casaban por iglesia, el matrimonio quedaba registrado en la iglesia, y como todos al morir también pasaban por la iglesia, quedaba registrada la defunción. Bueno, el Estado en este afán de estatizar todo, o sea, ¿por qué? Porque hay ya una hostilidad, un enfrentamiento con la iglesia, también crea el registro civil. Por tanto, ya los registros eclesiásticos a partir de ese momento van a ser privados de la iglesia. La iglesia sigue anotando el bautismo, los matrimonios, pero porque siempre ha llevado registro, ¿no? Pero ya dejaron de ser oficiales. Ahora el registro oficial va a ser el estatal. Y así podemos seguir. En 1885 se crea el matrimonio civil obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? El matrimonio religioso ya no tiene más valor, que era el único que existía, ahora ya no tiene más valor. Es decir, el que quiera casarse tiene que someterse al único matrimonio válido que va a ser el matrimonio estatal, el matrimonio civil. Y podríamos seguir con muchas cosas más. Entonces, ¿qué es ese contexto en el que se da? Ya estoy en 1885 y estamos hablando que la piedra, que la idea de crear el Santuario Nacional en 1889, estamos en esa época. Entonces, época de enfrentamientos, época en que el Estado se está enfrentando a la Iglesia. ¿Y qué hace la Iglesia? Como todo, cuando hay enfrentamiento, primero se repliega un poco, se defiende, pero después tiene que empezar a plantearse las cosas. Bueno, hay que seguir en esta realidad y hay que seguir evangelizando en esta realidad que ya no es tan católica, ya todo el mundo no es católica, ahora hay nuevas ideas, el Estado ya no protege a la Iglesia, aunque sigue siendo el Estado católico, al menos, digamos, en las palabras sigue siendo católico, ¿no? Todavía no se ha reformado la Constitución, pero en la práctica para nada. Entonces, ¿qué comienza a hacer la Iglesia? Se comienza a reorganizar, ¿tá? Y ahí tenemos obispos que son ejemplares, ¿no? Monseñor Vera, ¿tá? Todos han oído hablar de Monseñor Vera, ¿no? El primer obispo uruguayo, el gran evangelizador de nuestra tierra, que va a ser vicario apostólico. Todavía no había diócesis, era una vicaría, bueno, de 1859 a 1881. Va a ser el que le va a tocar enfrentar todas estas primeras dificultades, estos enfrentamientos con el Estado, de la Iglesia.
va a esmerarse mucho por formar el clero, había muy poquito clero, es decir, había muy poca presencia religiosa, no había laicos formados, es decir, había muy poca también actividad de la iglesia en otros ámbitos. Entonces, Jacinto Vera va a ser el gran articulador de la iglesia uruguaya, va a ser el que la va a forjar, el que le va a dar estructura, el que va a luchar para que haya más sacerdotes, que la iglesia tenga una institucionalidad mucho más fuerte, ¿no? A Vera lo va a seguir Járegui, 1881-1889. Y en 1890 comienza el episcopado de Soler, el señor Soler, otro también personaje muy importante en la historia de nuestro país y en la historia de la iglesia, hasta 1908. Entonces tenemos estos tres grandes personajes, estos tres grandes obispos, que también formaron mucha gente. Todos hemos oído hablar, por supuesto, de Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, Francisco Bauzá, grandes, personalidades, laicos, católicos, formados por Monseñor Vera, por Monseñor Soler. Es decir, en esta época entonces, alrededor de 1889, que es esta fecha primera que yo le quería señalar, la iglesia se está organizando mucho mejor, se está reorganizando porque tiene que hacer frente a esta ola de enfrentamientos de parte del Estado, de parte de la sociedad. Ahora a esta altura ya no es el 100% de la población, ya no es católica. Ya hay gente con otras ideas, tienen muchos aluviones fines del siglo XIX de extranjeros, traen otras ideas. Entonces, la cuestión cambió. Fines del siglo XIX, en esta época también toda la cuestión social, la cuestión obrera, comienza todos los conflictos de la clase obrera. Eso también la iglesia tiene que dar respuesta a eso, a todos esos conflictos sociales que comienzan. Es decir, entonces hay una nueva forma de organizarse, una nueva forma de hacer frente a esta nueva realidad que ya no es una realidad pacífica para la iglesia, donde todos son católicos, donde todos siguen los valores evangélicos. Ahora hay que defender los valores cristianos. Se trata de defender todo aquello que la iglesia predica. Entonces, en esta época, los conflictos van a ser muy importantes lo que se llamaron los congresos católicos. Congresos católicos, como son un pequeño sínodo, digamos, de toda la iglesia uruguaya. Esos congresos católicos participaban representantes de todas las parroquias del país y de todas las instituciones católicas del país. ¿Y para qué era? Para organizar pastoralmente a la iglesia, para organizar la estructura pastoral de la iglesia. Y el primero se va a hacer en el año 1889, es el primer congreso católico. E insisto, tiene como fin eso, o sea, organizar a la iglesia, que se le va a llamar la Asamblea Constituyente del Laicado Católico, se le va a llamar ese congreso, porque es como la gran organización, ¿no? Va a ser el primer gran proyecto pastoral. Hoy en día hablamos en nuestra iglesia de proyecto pastoral. Bueno, ahí se va a confeccionar el primer gran proyecto pastoral. ¿Cómo tendrían que trabajar los laicos con los obispos? Es decir, ¿para qué? Para frenar esa creciente descristianización que se está dando. Esa creciente pérdida de valores católicos que se van dando. Entonces, de alguna forma hay que frenarlo. En ese primer congreso se crea lo que se llama la Unión Católica. La Unión Católica era el modo de organizar a todos los católicos del país, especialmente a todos los trabajadores. De esa Unión Católica, les digo esto porque luego va a surgir la Unión Cívica como partido político, más adelante, en 1910, la gente mayor habrá conocido la Unión Cívica. La Unión Cívica. La Unión Cívica era en política, pero también en la actividad económica estaba la Unión Económica, es decir, la Unión Obrera. Es decir, en todos los ámbitos había estas organizaciones, estas uniones, para nuclear a los católicos y trabajar en común. Entonces, en este primer Congreso Católico del año 1889, se crea la Unión Católica.
Esa es la importancia de esto, ¿no? O sea, ese intento de nuclear a todos los católicos para organizarse. Y en este primer congreso, ¿qué se establece? Se establece, entre otras cosas, fortalecer mucho la catequesis, por ejemplo, y la predicación en las parroquias, la administración de los sacramentos, la educación católica en los colegios. Es decir, todas cuestiones para fortalecer a la Iglesia en su acción pastoral. Y entre esas cosas que se deciden en este primer congreso es la edificación de un santuario en honor al Sagrado Corazón en el Cerrito de la Virgen. Ahí está la idea. Si la idea parte de ese primer congreso católico, de esa instancia tan importante para la Iglesia uruguaya que se dio en el año 1881. ¿Cómo era la realidad de la Iglesia en ese momento? Porque yo le digo, bueno, el Congreso Católico que nucleaba todas las instituciones y parroquias del país. Bueno, datos del censo de 1887. 50 parroquias en el país, 36 capillas, 161 sacerdotes, un convento que tenía 9 frailes, un monasterio de monjas que tenía 40 monjas, 280 religiosas en 5 congregaciones religiosas que se dedicaban a obras de la caridad. Es decir, un número bastante importante. Claro, si lo comparamos con los números de hoy, son números, digamos, bajos, pero la población en ese momento en Uruguay era la tercera parte de lo que es hoy, más o menos, ¿no? Entonces, digo, había ya una presencia muy importante de sacerdotes, 161 sacerdotes, ¿no? Si comparamos con 20, 30 años atrás, cuando agarró la iglesia Jacinto Vera, que había muy poquititos sacerdotes, digo, se ha crecido mucho, muchas congregaciones religiosas, muchas monjas de clausura, 40. Es decir, el seminario tenía 50 seminaristas. 50 seminaristas. O sea, el doble de lo que tiene hoy. Es decir, esa era un poco la realidad de ese primer congreso católico, esa era la realidad de la Iglesia. En 1889, cuando se crea, se funda la idea de crear un santuario aquí en el Cerrito de la Victoria, votivo al Sagrado Corazón. La idea, en 1889, el que la toma es Monseñor Yeregui, porque era el obispo del momento. Pero Monseñor Yeregui muere en el mismo año, en el año 89. Por tanto, la idea la va a tomar Monseñor Soler, con mucho entusiasmo. Monseñor Soler fue un gran entusiasta de la idea de la creación del santuario del Cerrito. Hasta el punto que en 1902 compró 2 terrenos aquí en el Cerrito para iniciar las obras, ¿no? Es decir, bueno, por X motivo, distintas circunstancias, el entusiasmo siguió de Soler, pero bueno, la obra se dilató. Soler muere en 1908 y la obra no había sido iniciada, no había ninguna noticia. Con el agregado, lo grave, que en 1911, segunda presidencia de Valle y Ordóñez, no voy a hablar de Valle y Ordóñez porque más o menos todos sabemos la actitud que tuvo Valle y Ordóñez con la Iglesia, ¿no? Si lo que conté antes era complicado para la Iglesia durante los gobiernos de Valle y Ordóñez, fue impresionante, ¿no? Porque ya fue persecución directa a la Iglesia Católica, ¿no? Y una cantidad de leyes, todas lesivas para la Iglesia, para los fieles. Bien. Y en 1911, Valle y Ordóñez tuvo la idea de quitarle los bienes a la Iglesia. Entonces, ante ese peligro, Monseñor Izaza, que no era obispo, era administrador apostólico, luego de Monseñor Soler nos había nombrado obispo, se había nombrado un administrador, no se había nombrado obispo porque había problemas para nombrar obispo, porque como el Estado era el patrono de la Iglesia, el Estado intervenía en las designaciones de los obispos, entonces era todo un problema, porque las relaciones no eran buenas. Y los candidatos que quería el Estado no eran los candidatos que quería la Iglesia. Entonces la cuestión es que en 1897 se habían creado 2 diócesis aquí en Uruguay, la de Salto y la de Melo. Y se había, Montevideo
se le había nombrado arzobispado, con 2 diócesis sufragáneas, Melo y Salto, pero no se pudo nombrar obispo. Es decir, Soler siguió siendo el obispo de Montevideo, pero las otras diócesis no se pudieron proveer de obispo por ese problema que había con el Estado, que el Estado intervenía en el nombramiento de los obispos. Entonces no había modo de que hubiese acuerdo. La cuestión es que llegamos, entonces cuando muere Soler en 1908, queda un administrador apostólico, como el señor Isaacs, que en 1911 tiene miedo, entonces ¿qué hace? Vende los terrenos del Cerrito. Digo, acá la iglesia, el Estado se va a quedar con todo, vamos a entrar a vendernos. Muy claro, ¿no? Entonces, no, ahí la idea del santuario prácticamente desaparece, porque ya no estaba Soler, que era el que la encarnaba, el que la llevaba adelante, y encima ahora ni siquiera están los terrenos. Bueno, la cuestión, digo, ese era el contexto en 1911, era muy delicado, segundo gobierno de Valle Ordóñez. Ya digo, Valle Ordóñez llegó a decretar que el Estado se quedara con la propiedad de los bienes de la iglesia, todo por los arreglos de la vereda de la Catedral de Montevideo, de la iglesia matriz. Si había que arreglar la vereda de la iglesia matriz, la iglesia decía que no la arreglaba, porque si la iglesia era la iglesia católica era la religión oficial del Estado, que la arreglara el Estado. Y el Estado, Valle dijo, bueno, muy bien, si es la religión del Estado, entonces nos quedamos, los bienes son nuestros también. Entonces un gran problema, ¿no? Un gran lío. Como el señor Izaza defendió como pudo ahí, y bueno, a la iglesia pudo salvar los bienes, ¿tá? Pero mientras tanto el miedo que tenía a que se le quitaran los bienes era real, ¿tá? Era un miedo real, por eso vendió los terrenos que había comprado Soler de 9 años antes. Bien, esa es la segunda fecha, entonces 1911, un momento muy difícil, ¿tá? Y en la historia del santuario muy difícil. Está peligrando la idea, está zozobrando ahí la idea de edificar un santuario, ya casi que naufraga. Pero resulta que a partir de 1912 ya se comienzan con las tratativas de la reforma de la Constitución. Se van a dar toda una serie de hechos ahí que van a desembocar en 1918 la reforma de la Constitución. Y la Constitución de 1918 que entra en vigencia en 1919, el 1 de enero de 1919. De lo cual estamos celebrando 100 años de esa Constitución, que es muy importante. ¿Por qué? Porque en esa Constitución el Estado deja de ser católico, se da la separación de la Iglesia y el Estado. Ese es de los acontecimientos más importantes de esa Constitución. Pero ¿qué pasaba? Se preveía que en esa separación de la Iglesia y el Estado se iba a quedar con los bienes de la Iglesia. Todo hacía prever eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los constituyentes iban a ser vallistas. Entonces, y la idea de Valle era esa. ¿Va quedando claro hasta acá? Más o menos. Bueno, entonces esa era la idea. Pero resulta que, como sucede en política, hasta que las elecciones no se dan, nadie puede decir que triunfó, ¿no? Cualquier parecido con nuestra realidad es una coincidencia. Es decir, no se puede decir, no se sabe, como es el comportamiento del electorado, no se sabe, ¿no? La libertad humana no se sabe. Bueno, la cuestión es que Valle perdió en la Constituyente, lo que nadie esperaba. Triunfaron los blancos. Entonces, claro, a la iglesia se le presentó un panorama mucho mejor, porque los blancos tradicionalmente, al menos en su mayoría, defendían a la iglesia. La Unión Cívica también, pero la Unión Cívica era un partido era el partido de la iglesia, pero era muy menor. Es decir, de los 218 constituyentes que iban a reformar la Constitución, solamente 2 eran de la Unión Cívica. Entonces no tenían fuerza, pero los blancos sí eran mayoría, porque Valle perdió. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer un acuerdo, porque Valle no quería dejar pasar las reformas que él quería hacer, entre ellas un gobierno que el presidente fuera colegiado, ¿no? Uruguay, de hecho. Y otras cosas más que quería hacer Valle. Entonces tenía que acordar con los blancos. Bueno, entonces en el acuerdo, ahí entre medio quedó la iglesia, entre medio de ese acuerdo. La iglesia sirvió ahí como, ¿no? como moneda de cambio. Y entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Bueno, muy bien.
los blancos no estaban muy en contra de separar a la Iglesia del Estado. Que por otra parte, para la Iglesia iba a ser hasta mejor, porque el Estado, en lugar de proteger a la Iglesia, la atacaba. Entonces, el Estado tenía que sostenerla económicamente y era una miseria lo que le pasaba. No se sostenía a la Iglesia tampoco con la ayuda del Estado. Bueno. Entonces los blancos no tenían problema en votar en la constituyente que se separara la Iglesia del Estado, pero no estaban de acuerdo en que le quitaran los bienes a la Iglesia. Entonces los colorados tuvieron que transar en eso. Si los colorados querían que los blancos les votaran otra cosa, bueno, tenían que aceptar eso. Y así fue como la Iglesia salió muy bien parada de esa constituyente. Al comienzo todo hacía prever lo contrario. O sea, si hubiese triunfado el vallismo en esa elección de constituyentes, hoy la historia sería otra para la Iglesia. Hubiese pasado algo muy distinto. Pero la Iglesia, gracias a que perdió el vallismo, conservó sus bienes. Conservó sus bienes. Entonces ahí quedó el artículo 5 de la Constitución de 1918, que es el mismo que tenemos hoy en la Constitución, que dice que todos los cultos son libres en Uruguay, que el Estado no sostiene religión alguna y que la Iglesia conserva la propiedad de todos los bienes, incluso aquellos que fueron construidos con dineros del erario nacional. Menos aquellas capillas que forman parte de los asilos, hospitales, ¿no? Y encima, después que están exonerados de impuestos los templos consagrados al culto de toda la religión. O sea que, en definitiva, no solo que la Iglesia perdió los bienes, sino que salió ganando, porque se le dieron en propiedad, o sea, se le reconoció, se le conservó en propiedad todos los bienes, y encima, hasta el día de hoy, tiene exonerados los impuestos de los templos. Entonces, salió muy bien parado. Ante eso, se compra nuevamente el terreno del servicio. Era la oportunidad. El padre de Elías, que ustedes lo habrán oído nombrar, acá seguro que conocen más que yo, que era el vicario del reducto, que fue el gran evangelizador de esta zona, aquí, compra en octubre de 1919, compra uno de aquellos terrenos que había vendido Izaza, ¿no? Había comprado Soler 2, Izaza lo había vendido, ahora compra uno. ¿Para qué? Para, ahora sí, retomar aquella idea, resurge. 1919 resurge la idea del santuario votivo del Sagrado Corazón en el Cerrito de la Victoria. Entonces el padre de Elías en 1919 consigue el dinero y compra el terreno para construir aquí este santuario en el cual estamos ahora. ¿Cuál era la realidad en ese momento? Muy distinta. La Iglesia se había separado del Estado. Es decir, la nueva Constitución había entrado en vigencia el 1 de enero. Y como les decía, la Iglesia al principio tuvo miedo, no iba a tener ya la protección del Estado, pero luego se dio cuenta que era hasta beneficio, era muy beneficioso, tampoco era libre. No tenía que estar con aquello que el Estado que le estaba poniendo constantemente, que le estaba haciendo la guerra, que le estaba entrometiendo indebidamente en los asuntos eclesiásticos constantemente el Estado, que no le dejaba nombrar directamente las autoridades eclesiásticas. Entonces, una de las grandes cosas que sucede en 1919 es que por primera vez el Papa puede nombrar libremente los obispos para Uruguay. Entonces, el obispo de Montevideo, el arzobispo de Montevideo, que había muerto en 1908 y desde ahí no se había podido nombrar más obispo, ahora se nombra Monseñor Aragón. Y aquellas diócesis sufragáneas, Salto y Melo, que se habían creado en 1897, luego de 22 años, tienen obispo, van a tener obispo. Se nombra Monseñor Camacho, obispo de Salto, Monseñor Semería, obispo de Montevideo. El 9 de junio de 1919, el 3 de julio de 1919 se nombran los 3 obispos. Y el 9 de noviembre son consagrados. Fíjense, 10 días antes de la bendición de la piedra fundamental acá el 9 de noviembre. El 14 de noviembre toman posesión de sus diócesis, y el 19 están los 3 aquí para el primer gran acontecimiento de la Iglesia uruguaya, es decir, con 3 obispos. No había habido antes un acontecimiento que reuniera el obispo. El primer gran acto colegiado de los obispos en Uruguay fue este.
Pero la realidad, ¿cuál era? Bueno, la realidad era de una iglesia que ahora estaba libre, que se sentía libre. Es decir, y que tenía una gran fuerza de seguir reorganizándose y de plantear toda su actividad evangelizadora. Pero ahora, claro, ya mucho más formada, mucho más fuerte. Es decir, la iglesia va a estar presente en el mundo obrero, en la prensa, va a estar presente en toda la sociedad, va a estar presente en la cultura, en la universidad, en todos los lugares va a estar presente la iglesia, porque es necesario evangelizar. Se van a seguir realizando en las parroquias la actividad correspondiente, pero también con misiones, porque las misiones van a ser muy importantes, es decir, cada tiempo una misión como para sacudir el pecado. La presencia de la iglesia en la enseñanza, es decir, en todos los ámbitos va a estar presente la iglesia con gran libertad de acción, porque ahora ya no depende del Estado. Y encima, la iglesia prueba que económicamente se puede sostener, porque lo que le daba el Estado al final era una miseria. Y por ejemplo, en 1918 se hizo una gran colecta nacional, que la iglesia reunió una cantidad de dinero a tal punto que pudo crear un pequeño fondo para las dos diócesis nuevas, Salto y Melo. Y en esa colecta logró muchísimo más dinero que todo lo que el Estado le pasaba en un año entero, por varios años. Es decir, la iglesia se dio cuenta que podía sostenerse por sí misma. Entonces la iglesia tiene gran entusiasmo. Como le decía, tiene obispos, ahora tiene obispos. Finalmente, el Papa pudo nombrar los obispos, o sea, tiene sus pastores, y en torno a sus pastores está formada con estructuras, con organizaciones, con un laicado bien formado. Entonces tiene una gran conciencia de que hay que evangelizar, y con un gran sentido patriótico. O sea, es decir, no renuncia a aquello de que la patria tiene que ser cristiana y que hay que evangelizar, porque la patria que nació cristiana tiene que seguir siendo cristiana. Pero claro, todo eso con una gran resistencia, con una gran hostilidad, porque el Estado, decíamos que, bueno, le dejó que la iglesia conservara sus bienes y todos esos privilegios como que le dio a la iglesia, pero porque era un acuerdo, porque no tenía más remedio. Pero luego, en la realidad va a ser otra cosa. El Estado va a seguir siendo muy hostil con la iglesia, el Estado va a seguir combatiendo mucho a la iglesia, a tal punto que menos de un mes antes de colocar aquí la piedra fundamental del santuario, el Estado se va a consagrar, el Parlamento va a consagrar una de las leyes más laxistas de Uruguay, ¿no? Que es una ley con la cual somos originales en todo el mundo, ¿no? Para nosotros, católicos, tristemente célebres, es la ley de secularización del calendario. Todos lo sabemos. Es decir, aquello de que desaparece la Semana Santa y ahora es Semana del Turismo. Que ya el 8 de diciembre no es más Día de la Virgen, sino el Día de las Playas. Que Navidad ya no es más Navidad, sino el Día de la Familia. Que la Epifanía ya no es más Epifanía, sino el Día de los Niños. Es decir, el Estado no quiere ningún rastro religioso ni en el calendario. El Estado sigue siendo totalmente contrario a la religión. Quiere eliminar la religión de todo el espacio público, no quiere saber nada con la religión. Los gobiernos que siguen luego de la reforma siguen con aquello del proceso, ese gran proceso secularizador, ese gran proceso de descristianizar. Y lo siguen con gran fuerza. Lo único que ahora la iglesia está libre y puede enfrentar, y va a intentar enfrentar con toda su fuerza esa realidad que sigue siendo muy hostil. Por eso digo, en ese contexto de noviembre, del 23 de noviembre, cuando se pone la piedra fundamental aquí en el Cerrito, digo, es un contexto de mucha hostilidad. Un mes antes, el 23 de octubre, se había dado esta ley. Es una ley perversa, es decir, para borrar el rastro cristiano hasta el calendario, para sacar a la gente de los templos, porque el hecho de que ya no fuera Semana Santa sino Semana de Turismo, y que en lugar del feriado fuera jueves y viernes, en lugar de jueves y viernes como era el feriado de Semana Santa, ahora fuera feriado toda la semana,
era para estimular a la gente que se fuera de sus casas, de turismo, y vaciar los templos. Es decir, hay una consigna clara de parte del gobierno de ir contra la Iglesia. Bueno, en ese contexto de lucha, y de una Iglesia que igual enfrenta todo eso y trata igual de seguir luchando por el espacio público, que no la destierran del espacio público, que está presente, como les decíamos, en la educación, en la cultura, en la universidad, en la prensa, en la escuela, en todos lados quiere estar presente la Iglesia, ¿no? Es decir, porque quiere seguir evangelizando, quiere que el Uruguay no se siga cristianizando. A esa altura ya los católicos son un 60%. Ya había bajado bastante. En el censo 1908 da un 63% de católicos. Había bajado mucho. Es decir, el proceso que había hecho el Estado uruguayo de descristianizar, de desacralizar, había tenido éxito. Y ese es el contexto entonces en el que nace, en el que toma cuerpo nuevamente, revive la idea del santuario nacional, un santuario votivo al Sagrado Corazón, y consagrar a todo el país al Sagrado Corazón, porque está dentro de esa consigna de la evangelización. El Uruguay tiene que volver a ser plenamente cristiano. Entonces, ese es un poco el contexto. Entonces yo, para terminar, no los aburro más, quería... Sí, o sea, si quieren, interrumpan, no hay ningún problema. Yo le quería simplemente terminar leyéndoles unos textos del 23 de octubre, perdón, de noviembre, 3 de noviembre del 1919 y del 24 de noviembre del 1919, que son del diario El Bien Público del diario de la Iglesia Católica. Un diario que se había fundado por acá en 1870 y algo, había tenido otros nombres, El Mensajero del Pueblo, después El Bien, bueno, y luego El Bien Público, y que tiene vida hasta 1962. Después se continuó con Pepe Color, o sea que tiene una historia muy larga. Bien, ustedes saben que la prensa en ese momento, es decir, la prensa escrita era el modo privilegiado de comunicación. Es decir, en ese momento Fernando no hubiese tenido mucho, no hubiese sido muy conocido, porque no, claro, no había otros medios, ¿no? Entonces había muchísimos medios, y la Iglesia tenía el suyo, ¿no? Entonces, en el diario El Día, por ejemplo, de este acontecimiento no dice absolutamente nada, ni una palabra, como que no existió nada, ¿no? Y fue un hecho multitudinario. Entonces yo le voy a leer algo de lo que decía el 23 de octubre el diario El Bien Público, anunciando lo que iba a suceder acá, que iba a ser la consagración de Uruguay al Sagrado Corazón y la bendición de la piedra fundamental. De la obra que va a comenzar después, bastante tiempo después, ¿no? Porque en 1921 se van a aprobar los planos, y recién en 1926 va a comenzar la obra. La idea era terminarla en 1925 para celebrar los 100 años de la Declaratoria de Independencia, ¿no? Pero eso no se pudo. Bien, dice el 23 de noviembre de 1919, dice el diario El Bien Público, como titular, el titular en primera página: consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús, la solemne ceremonia de hoy, bendición de la piedra fundamental del Santuario Nacional, un acontecimiento histórico para la Iglesia uruguaya. Ese es el titular. Y después desarrolla un poco, habla de la noticia, dice: ha de proclamar con la perdurable elocuencia de un monumento la perennidad triunfante de la fe católica uruguaya. Era un monumento triunfal a la fe católica uruguaya. Coinciden a la gran dignidad del suceso dos factores igualmente eficaces: el sentimiento religioso y la devoción patriótica. Es decir, la Iglesia todavía tiene un sentimiento patriótico muy fuerte. La consigna es evangelizar a la patria, y la patria es cristiana, nació cristiana y tiene que seguir siendo cristiana. Y eso que nosotros hoy ya hasta el cura hemos perdido luego de 100 años, ¿no? Pero ahí está con una gran fuerza. Es decir, recién la Iglesia Católica deja de ser la Iglesia oficial del Estado, ¿no? Entonces todavía tiene ese sentimiento de consubstanciación con la patria, ¿no? Dice: la futura basílica votiva, que deberá inaugurarse el 25 de agosto de 1925,
primer centenario de la declaratoria de independencia nacional, constituirá el perdurable, indestructible testimonio de la fe y el patriotismo uruguayo. Será el gran monumento de la religiosidad nacional, el monumento magnífico de la patria cristiana. Fíjense todo lo que significaba el santuario, ¿no? Identificado con lo más grande, lo más augusto de la patria. Después dice más adelante, deberá considerarse en el futuro un monumento revelador de la victoria patria, esencialmente cristiana, de Artigas, Lavalleja, Rivera, Larrañaga y Joaquín Suárez. Monseñor Soler dice, no tuvo la satisfacción de ver convertida en hecho su luminosa iniciativa, pero esta ha contado, sin embargo, con adalides entusiastas, abnegados y tesoneros, entre los cuales debemos nombrar, ante todo, al dignísimo cura vicario del reducto, presbítero don Antonio de Lima. Y luego dice, el Comité General de la Asociación Católica y el Consejo Directivo de la Unión Social del Uruguay, las uniones, los círculos, esto también era muy de la época esta, nacieron todos los círculos, ¿no? Como conocemos hoy todavía el círculo católico, ¿no? Que era forma social de agrupar a los cristianos, ¿no? Para diversos fines. Dice, entonces, el Comité General de la Asociación Católica y el Consejo Directivo de la Unión Social del Uruguay exhortan a todos los católicos a concurrir al Cerrito de la Victoria a las 4 de la tarde. De la iglesia del Reducto a las 3 de la tarde una procesión formada por los católicos del lugar y los que deseen adherirse a ella partirán. El Reducto era la iglesia del padre de Elías, entonces de ahí venían caminando. Eso dice el 23. El 24 ya pasó el acontecimiento, entonces bueno, mucho más eufórica la cosa, lo que es el bien público, ¿no? No le voy a leer todo, pero alguna cosa interesante. Dice el titular, consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús, un gran acto trascendente e histórico, enorme multitud presencia en las ceremonias religiosas, y de hecho en la foto se ve una multitud muy grande, ¿no? Discursos pronunciados por el excelentísimo arzobispo de Montevideo y el doctor Juan Zorrilla de San Martín. Entonces ahí relata lo que fue la llegada de los tres obispos, Aragones con los obispos de Melo y de Saltos, Camacho y Semería. La procesión, cuando llegó la procesión de la parroquia del Reducto, lo que fue la ceremonia, que la ceremonia fue la bendición de la piedra, la consagración al Sagrado Corazón y las palabras de Monseñor Aragón y luego las palabras de Zorrilla de San Martín. La oración y el regreso. Fue que regresó a las 7 de la tarde, o sea que 3 horas, toda la tarde, un acto, ¿no? Entonces aquí relata más o menos, no me quiero extender, pero no lo voy a aburrir, simplemente leer algo de las palabras que dijo Aragones, el arzobispo. Dice, desde la tribuna oficial habló el pueblo el excelentísimo señor arzobispo. Llenos de fervor religioso y patriótico, las palabras de Monseñor Aragones arrancaron el aplauso entusiasta y espontáneo. En vibrante y cálida exhortación al pueblo católico para llevar adelante hasta su culminación la santa obra emprendida, tuvo la virtud de conmover el espíritu, de llevarlo a un estado de extraordinario entusiasmo, que se tradujo en respectivas manifestaciones de aprobación. Monseñor Aragones conmovió el alma de aquella enorme muchedumbre, sugiriéndole la visión del porvenir, en que la religión, siempre triunfante, haría la felicidad de la patria. Siempre la consigna, ¿no? La religión hace la felicidad. Entonces dice, un trozo del discurso de Aragones que fue muy largo, gloria al Sagrado Corazón de Jesús, así comienza. He aquí el grito que está en estos momentos en todos los corazones y que con íntima satisfacción y orgullo santo brota de mis labios en este lugar que ha de ser el pedestal. Fíjense cómo habla de este lugar que ha de ser el pedestal de la gloria de Cristo, el trono de sus bondades, el asiento de sus misericordias. Y estos títulos y estas realidades del Sagrado Corazón de Jesús nos han traído a este lugar, rincón privilegiado de la naturaleza y uno de los altares venerados de la patria. Nos han traído aquí para preparar a ese Dios un templo en que han de resonar las alabanzas de sus criaturas, a ese Rey un trono ante el cual los pueblos han de postrarse para rendirle vasallaje,
a ese padre un techo para dar abrigo a todos sus hijos, a ese amigo un abrigo al cual acudan todos los que se llamen suyos a fin de vaciar sus corazones en el amigo por excelencia. Y esta nuestra actitud es el principio brillante de la realización de una idea que acariciara el preclaro ingenio de nuestro primer arzobispo Monseñor Soler, de aquella alma grande, incomparable, cuyos diáfanos fulgores irradiaron todo el continente americano, de aquel espíritu armónico, profundamente estético, que supo vincular a los esplendores de la fe las glorias más puras de la paz. Si ha partido de entre nosotros, es cierto, para las regiones de la eterna luz, su espíritu flota en este ambiente santificado con sus plegarias y bendiciones. Bendita sea su vida. Esta es parte de eso. Seguidamente habló Zorrilla de San Martín. Dice que también, bueno, el poeta, ¿no? El poeta de la patria, o sea que dice, un inspirado, pronunció un bello e inspirado discurso proclamando bien alto el honor de hacer oír su voz en tan sagrado momento. Cantó un himno de alabanza al Supremo Creador, confesando su fe inmensa en Él, que nos ha dado esta patria y que nos la conservará si sabemos consagrarle nuestro culto. El poeta fue efusivamente aplaudido. Eran las 7 de la tarde, cuando entre gritos y vivas entusiastas a la iglesia y a nuestros prelados, se inició el regreso. Y así terminó entonces ese día tan importante en que se pusieron los fundamentos de esta realidad que hoy tenemos y de la cual estamos celebrando 100 años. Así que bueno, muchas gracias por la atención y felicidades a todos. ¿Hay diferencia entre santuario e iglesia? ¿Es lo mismo? ¿Un santuario es una iglesia? Sí, porque a ver... ¿Por qué estos santuarios de iglesia? Es justamente porque el santuario realmente es un lugar especial de peregrinación, ¿no? Es decir, hay una devoción especial a algo y acude la gente en peregrinación. Esa es la diferencia que puede tener, porque en definitiva iglesia es la comunidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos son templos, ¿no? Es decir, la materialidad es el templo. Claro, tiene que ser la parroquia de la... Ahí está, entonces templos hay, santuarios como este, catedrales, porque es el templo del obispo, donde está el obispo, está la cátedra del obispo. Hay catedrales, después están las parroquias, capillas cuando sucede. En principio el santuario es un hecho que crea la gente. Claro, seguro, por la devoción. Y la iglesia reconoce después. Y lo titula, pero lo crea la gente con el fenómeno de peregrinar al lugar, ¿verdad? De encontrar un espacio particular de oración, de vínculo religioso. Así que acá hay pocos santuarios. Sí, hay. Sí. Bueno, para el tamaño nuestro no es que sea poco. Marianos hay muchos, ¿no? Está el Verdún, Florida, el La gruta. La Gruta de Lourdes. Eso es un santuario. Y después hay también santuarios diocesanos. En cada diócesis también hay santuarios para la diosa. También en muchos lugares. Sí. Quisiera saber en qué fue inspirado, si es que se puede tener, al menos creo que todos queremos eso, ¿en qué fue inspirado la arquitectura en sí del santuario? No, eso no lo sé. Eso no sé si... Porque el arquitecto fue un salesiano, ¿no? El que hizo el plano en el año 21. Un salesiano de Spignani, Ernesto de Spignani, que había hecho otras iglesias, hizo la iglesia en Argentina para la misma congregación de los sacramentinos, la iglesia del Santísimo Sacramento. Hizo en Chile también para la misma congregación otra iglesia importante. Tiene varias iglesias, pero la inspiración no hay duda que está hecha sobre el Sacré-Cœur de París, que se había consagrado un año antes. Un año antes, ¿verdad? Se consagró y entonces Se tomó un poco... 18, en el 19 se hace, ¿verdad? La colocación de la piedra, comienza el concurso, pero me parece que lo que está detrás es el mismo movimiento, ¿verdad? De la centralidad eucarística. Entonces, Sí. me parece que buscó la inspiración Bespignani en esto. Cuando uno ve, dice, bueno, es como en pequeño, un formato muy parecido, ¿verdad? Incluso que está sin revestir.
Ahora ya no se podría hacer porque no lo permite la cuestión del patrimonio. Debe quedar en ladrillo porque forma parte de la panorámica de la ciudad. Pero iba revestido, ¿sí? O sea, que hubiera sido blanco en realidad. Ustedes pueden saber que igual, de la misma forma. ¿Sí? Porque, Padre Juan, leyendo algunos artículos, se dice que también está inspirado algo en la mezquita Santa Sofía. No, lo que estoy diciendo que es, a ver, tiene un estilo bizantino. Pero Está tiene bizantino, diciendo, ¿cierto? tiene una planta de cruz griega que son, ¿verdad?, simétricos. Claro, no sabía ¿verdad? si Y las cúpulas. Y entonces una cúpula central y 4 torres. Eso, pero ese es un estilo bizantino. Muchas gracias. Señor. Según yo he escuchado, usted ha hecho como una reseña de la relación político-cristiana. Sí. Entonces, esa reseña, usted parecía, por ejemplo, una resistencia de parte de los gobiernos y un quite, digamos, a las autoridades eclesiásticas, digamos, ¿no? En aquí ahora, ¿no? El Monseñor Cotuño se presenta ante la Cámara de Diputados a plantear el cristianismo en enseñanza primaria, ¿no? Y le he negado por la ley valeriana, que es una ley también que también está política, que también como en contra. Pero de aquel tiempo ahora hay muchas religiones, ¿no? Entonces, no es que lo justifique, ¿no? Sino es que presentado por el señor Cotuño, ¿no? Que reconoció como una autoridad eclesiástica, ¿no? Se le negó una negativa total, ¿verdad? Ahora, como usted ya decía, ¿no? La Unión Cívica, ¿no? Fue el partido político creado por el catolicismo en el país, ¿no? De la Unión Cívica, un apéndice de la Unión Cívica política es el Partido por la Democracia y Cristianismo, ¿no? Que es digamos, el Frente Amplio, ¿no? Que es la acción parlamentaria por mayoría, no es la totalidad de la acción parlamentaria, ¿no? Presentado por el señor Cotuño y obtenida la actividad a él, yo presento un plan de educación cristiana, ¿no? A la Cámara de Diputados, una hoja a la plenaria cristiana y una hoja a la Cámara de Diputados explicando la importancia de cristianizar el primario, la cual fue puesta en consideración. Y la segunda respuesta que me dieron fue que, estando en tiempo electoral, eso iba a vetarse recién en el próximo gobierno. Me pregunto a usted, ¿cuál es, digamos, dentro de los católicos romano, ¿no? A todo eso? Para mí, ¿no? La Cámara de Diputados tenía que haber una consideración especial con nosotros, ¿no? Ya que no podía, como por ley valeriana, decir, bueno, usted somos el señor, lo que está presentando no va a ser una cosa, no va a estar una moción de darlo, no va a ser algo fabular, va a ser. Venga y vengo a tratar de qué forma podemos hacer. Si la forma que se puede hacer, yo lo establecí, ¿no? Ahora yo quiero saber de qué forma puedo vincularme con la Iglesia Católica Romana para tener, digamos, para obtener más aval para que eso sea una realidad, ya que la mayoría, por ejemplo, parlamentaria, prometió al país democracia y cristianismo. Si usted quiere, me lo entrega después y yo me hago cargo, no hay ningún problema. ¿Por qué? No, porque había estado 10 años proscrito y no le daban el lema. Entonces, el lema y su lema. Cuando pidieron el lema, dijo, ¿por qué? Porque lo que pasó con este país fue antidemocrático. Bueno, a ver, está bien, le voy a contestar. Está claro lo que usted dice, ¿está? Es interesante lo que él dice. Ahora, nosotros creemos que la ley que no se puede enseñar religión en la escuela por Varela, y Varela no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es decir, la ley que se prohibió la religión en la escuela pública es de 1909, ¿tá? La ley de Varela es de 1877. Es decir, en el gobierno de la Torre, cuando el proyecto de Varela lo que no quería era que se enseñara catecismo católico, ¿tá? Es decir, pero no era contrario a que se hablara de Dios en la escuela. Eso no se sabe, en general no se sabe, pero es así. Varela, si bien no era religioso, pero digamos, no estaba opuesto a que se hablara de Dios y se enseñara religión en la escuela. No catecismo católico, porque le parecía que la sociedad ya se estaba diversificando bastante, era bastante plural y que había otras ideas y no se podía encasillar solo en el catolicismo. Ahora,
Los que continuaron a Varela muere enseguida de la Reforma, muy poquito tiempo, y los que continúan su obra sí comienzan con una tendencia muy fuerte antirreligiosa, al punto que en 1909 logra, la ley del gobierno de Williman, se logra quitar la religión de la escuela. Y eso es lo que sigue hasta este momento. Es decir, no se puede enseñar. Entonces lo que dice el señor es lógico. Es decir, ha habido muchas propuestas de enseñar religión en la escuela pública, no catecismo católico. Religión, y religión en general. ¿Y por qué no se puede hablar de Dios en la escuela? ¿Por qué tiene que estar proscrito el nombre de Dios en la escuela? Es decir, si se puede, si la religión es un factor social, es un fenómeno social como cualquier otro, es decir, como el deporte, como cualquier otra rama de la cultura. Es decir, entonces, ese cuestionamiento, como el señor Cotuño, que muchas veces ha hecho la Iglesia, es un cuestionamiento muy lógico, pero que en Uruguay todavía no están dadas las condiciones, sin duda. Todavía no se ha abierto un debate de ese tipo, todavía hay una postura muy cerrada contra los religiosos. Claro, la ley valeriana prohíbe una religión puede estar dentro de enseñanza primaria. Sí, Varela no decía, es decir, Varela lo que quería era quitar la religión del horario escolar. En el tiempo de Varela no. Pero sí, igual la religión, la Torre la conservó. Es decir, la ley lo que se llama la ley de Varela, el artículo 21 dice que se debe enseñar religión en las escuelas. Eso dice el artículo 21. Sé que fue mucho después. ¿Algún otro? Bien, le queremos agradecer a su padre Gabriel González, ¿verdad, doctor? Queremos agradecer el tiempo, dedicarnos también, ¿verdad?, este espacio para que podamos profundizar un poquito en lo que estamos celebrando, este centenario, que vamos a tener una ubicación también de lo que va más allá, ¿verdad?, para nosotros, que es el elemento, digamos, religioso, celebrativo, de la incidencia que tiene el desarrollo de nuestra historia, ¿verdad?, y en particular de la Iglesia uruguaya. Igual que a Fernando, pero vos eras de acá, ¿sí? Y seguimos compartiendo esta historia, que no termina, que sigue. Sí, el sábado vení, que te esperamos. Y gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por estar acá, por estar juntos y, bueno, por tomar interés también en todo esto. Damos un aplauso a ustedes.